Buenos días, mis hermanos. Hoy, domingo, día del Señor, una vez más estamos juntos, listos para alabar a nuestro Dios. Y vamos a iniciar en esta mañana cantando un hermoso himno con cánticos, Señor, mi corazón y voz. Sé que todos queremos alabar a nuestro Dios y Él quiere recibir nuestra alabanza, esa alabanza de su pueblo también. Vamos a iniciar cantando este hermoso himno con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios, en tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Vamos a orar para luego continuar cantando la siguiente alabanza a nuestro Padre Dios. Oremos. Gracias, Señor, en esta mañana por este hermoso día que nos das y este tiempo en el cual podemos adorarte nuevamente. Hoy es tu día, Señor. Cuánto quisiéramos estar reunidos en tu casa, tu pueblo, Señor, haciendo tu obra. Pero tú tienes un propósito de hacerlo desde nuestros hogares. Y esperamos que este tiempo en cada hogar, allí pueda ser un tiempo grato de poder alabarte. Y si hay alguien con quien compartir tu palabra, poder compartirla, Señor. Bendice cada hogar, que cada hogar sea una casa tuya, Señor, donde tú seas glorificado y honrado y tu palabra sea predicada. Gracias por este día. Bendice todo lo que vamos a hacer, que todo sea, Señor, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te rogamos todo. Amén. Cantemos el himno a nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con pelor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios.
hermosa alabanza. Estamos aprendiendo del Dios verdadero todo este tiempo y cómo no reconocer la grandeza de nuestro Dios. Este himno nos habla: santo, santo, grande, eterno Dios. Con alegría hoy te alabamos. ¿Estás alegre ahí en tu hogar? Vamos a cantar desde nuestros hogares, tal como dice este himno, con alegría. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. ¿Cómo no adorar al único Dios verdadero? Pero también Él quiere que nuestra vida esté consagrada a Él. En esta mañana vamos a hablar sobre la santidad de nuestro Dios. Él es santo y quiere también que nosotros seamos santos. ¿Y cómo puede ser ello? Como dice este himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y vamos a cantar este hermoso himno todos juntos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrada a tu olor. Que mis labios al hablar
ser, Señor, tuya por la eternidad. Sin Dios no podemos alcanzar la santidad porque somos personas imperfectas. Y por eso este himno decía: lávame en tu sangre, Salvador. Traigo a ti mi vida. Que podamos vivir una vida como a Dios le agrada. Cristo en todo es Señor, ¿no? El Dios verdadero, Él es dueño de todo, Él es Señor de todo. Vamos a entonar este hermoso himno. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. De mis luchas soy un nuevo ser, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey, Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis conflictos, en mi pensar, Cristo en todo es Señor. Batallas ganó el amor por mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey, Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis anhelos, en mi soñar, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso, Él me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey, Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Qué hermosa alabanza. Y en esta mañana vamos a pasar ya a meditar en la palabra de Dios. Y para ello voy a pedirles que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a dar lectura del verso 14 hasta el capítulo 7, el verso 1. Entonces todos allí en nuestras Biblias, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Hemos venido aprendiendo durante estas semanas y vamos a seguir aprendiendo sobre nuestro Dios verdadero. Hemos aprendido que Dios es bueno, Dios es justo, Él es el creador del universo, es el todopoderoso. Y en esta mañana vamos a seguir aprendiendo algo más de Él. La Biblia nos dice que nuestro Dios también es santo. Y vamos a tratar en esta mañana de entender qué significa para nosotros ello como creyentes, qué significa para las personas también ello. Y vamos a leer la porción que he mencionado, 2 Corintios capítulo 6 del verso 14 hasta el capítulo 7 verso 1. Dice la palabra de Dios así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este pasaje encontramos cómo Dios quiere hacernos mostrar una comparación entre lo que debe ser un creyente en santidad y lo contrario. No encontramos qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y finalmente el verso 7 nos dice, después de habernos dado varias comparaciones y decirnos que Él nos ha hecho templos del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu en cada uno de nosotros, ¿cómo debe ser? Nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuán importante es la santidad de Dios. Y vamos en esta mañana a aprender ello. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos das de poder meditar en tu palabra. Padre Santo, enséñanos, háblanos tú, Señor. Queremos que seas tú quien nos hable a través de ella. Utilízame como un instrumento. Abre mente y corazón. Dame las palabras necesarias, Señor, para poder compartir lo que tú nos dices en tu palabra. Aprender más de cómo eres tú, Señor. Te rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces hemos escuchado sobre la santidad. Muchas prédicas, enseñanzas nos hablan de ser santos. Pero tal vez no entendemos el fondo de ello. Tal vez no podemos comprender todo lo que esto implica. En nuestro contexto histórico, religioso, la mayor parte de nuestro país tiene muchas costumbres, teniendo a hombres y mujeres como patronos de los pueblos. Tal vez te estás acordando de tu pueblo, tal vez te estás acordando de la época de niño con tus familiares. Aún aquí mismo, en Lima, poder ver distintos tiempos en los cuales la población, la ciudadanía, pues recurre a esos patronos, llamándolos de alguna manera santos y de alguna manera venerándolos, ¿no? Aunque muchos cuando conversan me dicen, no, nosotros no los veneramos, pero sí, ¿por qué? Porque los utilizan como intercesores delante de Dios poniendo su fe. Muchas personas me dicen, yo oro, le pido a tal santo para que haga esto o lo otro por mí, y atribuyen muchas cosas de hechos milagrosos a estas personas. Esa es nuestra costumbre que nosotros tenemos. Escuchamos decir a muchas personas, yo tengo fe en tal santito. Tal vez ha sido tu situación o tal vez es tu situación. Y les pedimos que intercedan por nosotros y que respondan nuestras peticiones, como si ellos tuvieran ese poder. Le atribuimos cosas que ellos no pueden hacer porque eso solamente es obra de Dios. Y cuán equivocados podemos estar de ese pensar. La Biblia nos enseña que hay un solo mediador, que no existe otro mediador. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, puedes buscar ahí en tu Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, es la palabra de Dios la que está hablando. Tal vez algunos piensan, no, lo que pasa es que me quieres convencer. ¿O son palabras tuyas? No, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios nos está diciendo que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres. No hay ningún ser humano
por más que haya vivido una vida como a Dios le agrada, que pueda interceder por nosotros. Solamente hay un mediador, un intercedor, que ¿quién es? Jesucristo. Por el contrario, aquellas personas que sí han seguido el ejemplo de Jesús o vivir una vida como a Dios le agrada, nos han dado testimonio de lo que Dios puede hacer con ellos. Estos hombres y mujeres tal vez que han viviendo, haciendo las cosas como a Dios le agrada, pues nos dan ese testimonio, ese ejemplo. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, vamos a leer en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está, tenemos una nube de testigos, hombres que con su vida pudieron mostrarnos que Dios es capaz de poder hacer cambiar la vida de cada uno de nosotros. No es que ellos son nuestros intermediarios, sino que ellos a través de su vida nos muestran que sí, el Dios Todopoderoso puede hacer esas cosas con tu vida, con mi vida. Esta mañana trataremos de entender un poco la santidad de Dios y conocer que Dios es santo y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué significa que Dios es santo? Explicar la santidad de Dios no es tan fácil, ya que es uno de los atributos de Dios. Quizás es el atributo esencial que comparte todos los demás atributos de Él. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. La Biblia nos dice en Génesis que Dios tomó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Y tal vez compartimos de alguna manera limitada muchos atributos de Dios. Compartimos lo que es el amor, que está en nosotros, sabemos amar a los demás, no con el amor verdadero, con el amor de Dios, pero tenemos algo de ello. Compartimos la misericordia. Hoy en día, en este tiempo, mucha gente es misericordiosa, que tiene posibilidades con la gente que no tiene, dando ayuda, llevando. Entre nosotros nos ayudamos. De alguna manera, hay esa parte de Dios en nosotros, de la misericordia. La fidelidad es parte de nuestra vida, no como debe ser, porque somos infieles, pero hay algo en nosotros que nos llama a ello. Es la naturaleza que Dios nos ha dado. Y así podemos mencionar algunos atributos que podemos compartir de una manera menor, porque Dios nos ha hecho su imagen y semejanza. Pero hay algo que no podemos compartir porque es únicamente esencia de Dios. Uno de los atributos que no podemos compartir es la santidad, entre otros. Por ejemplo, la omnipresencia, no podemos estar en todos lugares. La omnisciencia, no lo conocemos todo. Un gran hombre dijo: yo solo sé que nada sé. Todavía seguimos descubriendo y seguimos aprendiendo. Y dentro de ellos, la santidad. La santidad es algo que en particular diferencia a Dios de todas las creaciones. La santidad de Dios separa a Él de todos los demás seres creados. Lo hace distinto. Hace que su perfección sea un ser puro, sin pecado. Personifica al Dios mismo en su majestuosidad. Es por ello que nos es muy difícil poder entender. Dios en esencia
Él es santo en todo su ser, cosa que los demás seres no podemos ser. Y nos es muy difícil poder comprender ello. Dios usó de alguna manera al profeta Isaías para hacerle ver ello. En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, vamos a Isaías, al libro de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dios le dio el privilegio a Isaías de poder ver ello y darse cuenta y entender ello. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Dios le permitió a Isaías ver la majestuosidad, y lo único que Isaías pudo decir: ay de mí, que soy inmundo. Hermanos, por eso no podemos ver la complejidad de ello, pero sí podemos aprender algo de ello. Y la palabra de Dios, Dios se da a conocer en su palabra, uno, diciéndonos que Él es santo por ser distinto a los demás en su criatura, como criatura. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente se dice que Dios está separado de los demás. Está tan por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera tan extraño a nosotros. Ser santo es ser otro, de una forma especial. Y esto se aplica en muchas cosas terrenales. Cuando la palabra original habla de la santidad, habla como de cortar un pedazo y separarlo de los demás. Hermanos, Dios es único, Él es santo porque es totalmente diferente. En Él hay la perfección absoluta. Y eso es lo que nos muestra en su palabra. Dios es santo también porque Él es un ser moralmente puro, es decir, apartado de pecado. No hay nada imperfecto en Él. Él aborrece el pecado y exige la pureza en sus criaturas. En el libro de Salmo, capítulo 24, el salmista expresa ello. Salmo, capítulo 24, versículos 3 y 4, dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá? ¿Quién podrá estar en el lugar santo de Jehová? Y él solo da la respuesta, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La santidad hace único a Dios. Esta es su esencia y se manifiesta en todos sus atributos. ¿Quién podrá estar en ese lugar santo? Ninguno, como dijo Isaías: ay de mí, que vivo en un lugar inmundo, que soy inmundo mis labios. En otras palabras, estamos llenos de cosas imperfectas, malas. No podemos entrar al lugar santo. La santidad, Dios no solamente se manifiesta como santidad, sino se manifiesta en todo su ser. Podemos decir que el amor de Dios es santo. Si no, lee 1 Corintios capítulo 13. Ahí está cómo es el verdadero amor. ¿Podemos nosotros tener ese amor? Sí, podemos tenerlo, pero ¿lo tenemos? No lo tenemos. Pero Dios es santo en su amor, perfecto. La justicia de Dios es santa. Ya hemos visto que Él es perfecto en su justicia. Él no hace acepción de personas. Él cumple lo que dice.
Su ley se cumple de una manera transversal, directa. Él es recto en todo. Su justicia es santa, perfecta. La bondad de Dios es santa. Dios es bueno, dice, con justos e injustos. Aún en medio de todo, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Dice la palabra, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Él es paciente con nosotros. Sus demás atributos no pueden estar lejos de la santidad de Dios. Por eso Dios es un Dios perfecto. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces entender. Como creyentes, ¿cuál es la importancia de la santidad entonces de Dios para comprenderla a nosotros? La santidad de Dios no solamente es un tema de teología y estudiar, ¿no?, para poder entenderla, sino debe ser de vital importancia preocuparnos para cada uno de los creyentes. Muchos incidentes en el Nuevo Testamento nos hablan sobre la importancia de la santidad para nosotros como creyentes. Hay algunos ejemplos que podemos ver en su palabra. Cuando entendemos lo que significa la santidad de Dios, el ser separado del pecado, apartados, entonces vamos a entender lo que Dios hace en nuestras vidas. A través del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, Dios quiere enseñarnos ello. Ahora nosotros en este siglo. En el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 26, vamos a Levítico, capítulo 22, versículo 26, allí en nuestras Biblias, dice así la palabra de Dios en el capítulo 22, versículo 26, dice así: y habló a Moisés diciendo: habéis pues serme santos, porque yo Jehová soy santo. Dios quería que el pueblo de Israel sea santo. Yo he separado para que vosotros seáis pueblo mío. Dios quiere que nosotros seamos santos delante de Él. Dios había separado al pueblo de Israel para que sea un pueblo santo. Versículo 32 de Levítico dice así: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico. Hemos estado viendo que Dios es santo en su esencia y que ningún otro puede ser santo, ninguna criatura. Pero Dios puede santificarnos. Dios quiere que nosotros seamos santificados por Él. En otras palabras, la santidad proviene de que ¿quién es santo? De nuestro Dios. ¿Qué nos dice a nosotros? A veces encontramos frases que Dios es bueno y por eso nos acepta como somos. Bíblicamente no es eso al 100%. Dios acepta, dice la palabra de Dios, al hombre arrepentido y humillado. Salmo 51, 17. Y aquí vamos entendiendo por qué es que Dios acepta al hombre contrito y humillado. Porque Él es santo. Porque Él no puede aceptar el pecado. Salmos 51, 17. Sabemos que en la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Si todos somos pecadores, Dios no puede aceptarnos en esa condición. Pero sí, Dios acepta un corazón contrito, es decir, que reconoce su condición.
y humillado delante de Él. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Dios nos acepta solo a través de su sangre derramada. Dios miró a Caín y vio que no era una ofrenda agradable a Él, porque Él es un Dios santo. Había pecado en esa ofrenda. Pero Dios sí se agrada de aquel corazón contrito. Dios, a través de la sangre derramada de Jesucristo, nos hace aceptos incondicionalmente. Ahí se muestra que aún en ello Dios muestra ese amor para con nosotros. Siendo Él un ser santo, nosotros somos seres imperfectos, pero Él puede hacernos santos a través de la sangre de Jesucristo. La santidad de Dios indica que Él no acepta al que no es santo. En realidad, todo lo que Dios acepta de nosotros es lo que produce Él en medio nuestro. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, Hebreos capítulo 12, versículo 14, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Cuando entendemos, hermanos, la santidad de Dios, que Dios es un ser perfecto, que Él no puede haber pecado, no puede nada moral, malo en Él, en su esencia, Él es puro. Cuando empezamos a entender ello, y por eso es que Dios no puede aceptar al pecado. Y no es que Él no es un Dios de amor, sino que Él quiere hacer de nosotros, Él quiere limpiarnos, Él quiere hacer de nosotros personas santas para poder estar ligados a Él. Cuando entendemos ello, entonces ahora entendemos todo el sacrificio de Dios para nuestras vidas. Antiguamente, para que el pueblo de Israel pueda tener una comunión con Dios, tenía que haber un sacrificio de un animal para que limpiara sus pecados. Y entonces ya limpio de pecados, de una manera santa, podía acercarse a Dios. Dios proveyó el único sacrificio. Ya no necesitamos sacrificar a nadie. Él fue el sacrificio para que nosotros podamos ser santos. En la carta a Timoteo, 2 Timoteo 1:9, nos dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque nuestras obras no eran perfectas, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una versión traduce esto de esta manera: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de este tiempo. Amigo, hermano, Dios dio su vida por nosotros para limpiarnos y hacernos santos delante de Él y poder así llegar a Él. Romanos capítulo 6, versículo 22, allí en nuestras Biblias nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hermanos, cuando entendemos la santidad de Dios, que Él es un Dios perfecto, que no puede haber nada de maldad en Él y que Él también no puede aceptar el mal, no está en su esencia como Dios, porque Él es puro. Hermanos, entendemos cuánto Él nos amó y quiere hacer de nosotros también, limpiándonos de todo el mal,
santificarnos para poder estar en Él. En la escena que recordamos de Moisés en la zarza ardiente, ahí estaba Moisés y ahí se le presenta a Dios y le dice: yo soy Dios. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Le estaba diciendo: tienes que despojarte de aquello que está inmundo para que puedas estar en la presencia del Dios Santo. Si no, no puedes entrar a esta presencia. Amado amigo, en esta mañana, Dios quiere que entres a su presencia. Tal vez nunca te has puesto a pensar en ello. No puedo entrar a Dios porque Dios es un Dios santo. Cuando el pecador en la cruz reconoció ello, dijo: Señor, yo a la vez he cometido un pecado. Yo estoy acá justamente, yo he hecho mal. Reconozco todo lo que he hecho. Reconozco que no soy santo. Te reconozco a ti. Recíbeme. Y el Señor le dice: estarás conmigo, porque tu fe puesta en mí, yo te puedo hacer santo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere darte esa salvación, limpiarte, hacer de ti una nueva criatura, para que puedas estar en la presencia del Dios Santo. Por ti mismo no lo puedes hacer, como leímos el versículo. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras obras, sino porque Él mismo lo determinó y por su amor y su gracia a nosotros. La santidad de Dios no es simplemente una doctrina que debemos aprender, sino más bien en la que debe guiarnos y debe gobernar nuestras vidas. Amado hermano creyente, Efesios 5, versículo 3 nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Aquí Dios nos está diciendo como creyentes cómo quiere Él que nosotros vivamos, siendo ya santificados por Él, ya creyendo en Él, ya limpiando los pecados. Que todas esas cosas que habían en nosotros, que eran inmundicia, ya no esté como conviene a santos. Hermano, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida como conviene a santos? ¿Estamos haciéndolo como realmente debe ser? El presidente ayer estaba dando en su tiempo de compartir con toda la ciudadanía, daba un ejemplo de cómo los ciudadanos no llevan el orden como conviene en los mercados, amontonados allí, y daba un buen ejemplo de cómo en otro lugar sí se hacía como conviene en este tiempo. Hermanos, ¿cómo quiere Dios que nosotros andemos como sus hijos? Y termino con Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16. Termino con esto, hermanos, animándote a que poder entender cómo es Dios. Dios es santo y qué quiere de nosotros. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amados hermanos, Dios ya pagó el precio para hacernos santos, limpiándonos. A nosotros nos queda vivir una vida como Él quiere. Ya no viviendo en el pecado como antes lo hacíamos por ignorancia, sino viviendo una vida como a Él le agrada, en santidad. Hermanos, sin santidad es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios como hijos de Él, yo sé que eso es el propósito de como creyentes. Este versículo nos dice: ceñid vuestros lomos. Allí, alístate, vístete. Y como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes tenías, sino ahora que toda nuestra manera de vivir sea una vida como a Dios le agrada. Hermanos, cuando entendemos la santidad de Dios y que el pecado no puede acercarse a Él, y que Él por su misma esencia de perfección, de pureza, no puede permitir ello, entonces vamos a empezar a vivir cada día como Él quiere. Si mi amigo, tal vez ahí en tu hogar no habías entendido ello, y a veces estás diciendo, ¿cómo un Dios bueno pues va a castigarme? Porque Dios es santo y tú eres pecador. No es porque Él sea malo, sino porque en su esencia Él no puede permitir el pecado. Tú no puedes entrar a acercarte a Dios por causa de ello. Pero Dios te amó, ahí está la muestra del amor. Sin tener que hacer nada, vino alguien a pagar el precio de tu pecado en la cruz para limpiarte y puedas ser santificado y puedas entrar al lado de nuestro Dios. Yo te animo que en esta mañana, una vez más, tomes una decisión en tu vida. ¿Quieres estar en comunión con Dios por el resto de tu vida? ¿Quieres estar con Él? Entrega tu vida a Él. Gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a cada hogar y entender, Señor, tu santidad. Tal vez nuestra mente no va a entender por completo, pero saber, Señor, que tú eres un Dios santo, perfecto, puro, que eres inigualable en ello. Nada malo puede haber en ti, Señor. Y que por esa razón nosotros no podemos acercarnos ni entrar a tu presencia. Pero tu amor es tan grande, Señor, que diste tu vida por nosotros para limpiarnos y poder entrar delante de ti. Si hay alguien, Señor, que en este día está entendiendo ello, recíbele, Señor. Escucha su oración, Señor, como lo haces el corazón contrito y humillado, para que pueda estar, Señor, al lado tuyo. Y, Señor, si nuestras vidas como hijos tuyos, como hemos leído en tu palabra, no estamos como hijos obedientes viviendo en santidad, oh Dios, perdónanos, ayúdanos a vivir en santidad. Queremos obedecerte en todo. Que toda nuestra manera de vivir sea, Señor, como tú quieres. Gracias, Señor, por ese amor tuyo. Bendice este tiempo. Cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
gracias a Dios por este tiempo. Estaremos viéndonos en la noche. Algunos anuncios, hermanos, no se olviden que el WhatsApp es para estar comunicados. Si hay alguna cosa por qué orar, por tu familia, hermanos, estemos allí en contacto, no tengas temor, todos estamos en línea. Si hay alguna necesidad también, hermano, Dios puede utilizarnos de alguna manera para ayudarnos en estos momentos difíciles. Hermanos, no estás solo, somos una familia. Ahí está la comunicación para hacerlo. Si les pido las recomendaciones, como están allí, hermanos, tratemos de no estar publicando, ¿no? Mensajes. Pues imagínense si todos publicamos lo que nos parece interesante o bueno, eso se llenaría en un día, ¿no? Lo ideal es, hermanos, no publicar en este WhatsApp, ya que solamente para los cultos y las comunicaciones que tenemos de las necesidades que hay. Entonces, hermanos, sigamos adelante. En la noche, Dios mediante, nos estamos viendo. Si hay, siempre les digo, alguna sugerencia de poder hacer algo, hermanos, compártanla allí, ¿no? Ya pronto las damas están viendo de reunirse, tal vez los líderes podemos reunirnos, aquellos que si alguien tiene el deseo de bautizarse, hermanos, comunícame, pastor, yo quiero aprender, quiero prepararme para ello. Estaremos buscando el medio para poder hacerlo. Seguimos haciendo la obra y lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Dios les guarde, gracias por este tiempo. Dios los bendiga en sus hogares.